7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. En este jueves 17 de julio del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, corazón. Conversábamos anoche con la reina de la televisión de Santiago, Bélgica Suárez, nuestro saludo. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, a todos los compañeros de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. En el día de ayer, el Ayuntamiento del Distrito Nacional designó una calle que se llamaba Proyecto Central del sector La Esperilla con el nombre del empresario Manuel Corripio García. Don Manuel Corripio García, ya fallecido, es el padre del empresario José Luis Corripio Estrada. Don Manuel, pues que vino al país a los 13 años de edad, es un ejemplo de emprendedurismo, es un ejemplo de perseverancia, es el fundador, el creador de todo un grupo que después pues su hijo José Luis Corripio ha ampliado, pero lo ha ampliado sobre la base del ejemplo de las cosas que aprendió y que le enseñó su padre para convertirlo en el gran gerente, en el gran capitán de empresa que es José Luis Corripio Estrada. Hace pocos días, José La Luz hacía una cita de Don Juan a referirse a un tema de engaño de una vendedora, que decía Don Juan que esas cosas ocurrían en la República Dominicana porque habían personas que no conocían las reglas del capitalismo. Es decir, una persona que engaña a su cliente realmente no conoce las reglas del capitalismo, ni tiene posibilidad de expandirse, ni de crecer, porque lo más importante no es cuánto usted le gana a una persona en un momento determinado, sino la posibilidad que usted tiene de seguirle ganando a esa persona y de seguir ampliando su negocio sobre la base de la calidad de lo que usted hace, ¿no? Y de la solvencia, del prestigio que adquiere la actividad que usted hace, no importa cuál sea esa actividad. Ocurre lo propio con el capitalismo a gran escala, y resulta ser que la imagen que nosotros tenemos hoy en día de los capitalistas y del empresariado es una imagen totalmente diferente, es una imagen distorsionada del capitalismo, porque la imagen que tenemos del capitalismo, del empresario, hoy es la imagen del hombre derrochador, la imagen del que tiene mucho dinero, y ese dinero pues se refleja en el tipo de vida ostentosa que vive, en la forma como estas personas prácticamente se burlan de la miseria de la mayoría de las personas con un nivel pues irritante de ostentación.
es importante que se sepa que eso también es una distorsión del capitalismo, que en su esencia el capitalismo no actúa de esa manera. Una de las características del capitalismo y de los capitalistas es pues el respeto al dinero. El respeto al dinero que se ha ganado pues trabajando, que se ha ganado levantando un negocio, después levantando varios negocios, pero levantándolo con un trabajo tesonero. El empresariado que usted ve así, aquí y en cualquier parte del mundo, puede haber llegado a donde ha llegado con el crecimiento de su fortuna, pero nunca será un empresariado ostentoso. Lo otro que vemos que se caracteriza por la ostentación es también una distorsión del capitalismo. Entonces, don Manuel Corripio García es un ejemplo de empresario, es un ejemplo de capitalista en su expresión no distorsionada, en la expresión de la persona que cree en que un negocio tiene que crecer, que cree en que realmente unos bienes tienen que ir prosperando, pero que eso no ocurre para hacer ostentación. Eso no ocurre para hacer ostentación. Eso ocurre, entre otras cosas, para contribuir con el desarrollo de un país y desde luego con el crecimiento de una familia. Entonces, eso realmente es la garantía de permanencia de una empresa. Es la garantía de permanencia de una institución que tiene que tener cada vez más solvencia, más capitalización, no otra cosa. Y ese era el capitalismo en su esencia, no la distorsión de que, bueno, para el capitalismo es un yate, el capitalismo son aviones privados, el capitalismo son costos altísimos en cualquier cosa, el capitalismo es la ostentación, la burla en el uso descarado del dinero. No, ese no es el capitalismo. Eso también es ostentación y su hijo José Luis lo entendió y las generaciones que le han seguido también pues están percatadas de ese mensaje de el señor Manuel Corripio García. Yo creo que esta ha sido una distinción muy merecida de alguien que ha creído en la República Dominicana y que lo ha hecho de la mejor manera, haciendo negocios, contribuyendo con su desarrollo, creando fuente de vidas para muchas personas. 7, 8 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se produjo la visita al Congreso de la República del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Y a propósito de su visita, hubo una reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados. Una sesión conjunta de estas cámaras, donde se presentaron acontecimientos que hay que destacar. Pero antes del fondo, es preciso aclarar algunas cosas que se produjeron que llamaron la atención. Nosotros terminamos nuestro programa en el día de ayer con la forma muy graciosa en la que pues Hugo Veras contaba lo que ocurrió en el Congreso con una confusión que se produjo mientras se esperaba al señor Ban Ki-moon. Entonces bromeábamos, bueno, se apareció otro asiático o otros asiáticos y hubo una confusión
y los honores que estaban previstos para Ban Ki-moon se le empezaron a rendir a las personas equivocadas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ayer, señores? Sí, realmente hubo una confusión, pero la confusión fue debido al hecho de que se esperaba en el Congreso otra comisión de alto nivel que está de visita en la República Dominicana. Y justamente, como esta comitiva estaba de visita en la República Dominicana, a esta comitiva se le invitó, el Congreso le invitó, el presidente de el Senado, y que iba a ser el presidente de esta sesión conjunta, aprovechó para invitar a esta comitiva internacional para que también participara de el acto de la sesión conjunta que se haría con Ban Ki-moon. ¿Quiénes eran estos señores? Aquí está de visita una delegación del Partido Comunista de Vietnam. Entonces, las personas equivocadas, las personas que llegaron y se entendía que eran Ban Ki-moon, era el señor Juan Binh Quan. El señor Juan Binh Quan es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, pero además es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Vietnam. Y entonces él llegó al Congreso en compañía de Duan Minh. Duan Minh es el embajador extraordinario y plenipotenciario del Partido Comunista de Vietnam en Cuba. Entonces estos dos señores que están aquí y fueron invitados al país por el embajador Miguel Mejía, en el día de ayer también fueron invitados al Congreso, y al llegar antes que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, entonces se le empezaron a rendir a ellos los homenajes protocolares que estaban dispuestos para Ban Ki-moon, y después entonces se percataron de que había una comisión. Pero es importante que el país sepa que también se trataba de una comisión del más alto nivel del gobierno y del partido en el poder en Vietnam, que están tratando de ampliar sus relaciones comerciales con la República Dominicana. Hubo otra cuestión que se ha planteado sobre esta reunión conjunta, y es que supuestamente los presentes allí, muchos no pudieron percatarse del contenido de las palabras de Ban Ki-moon porque no había supuestamente transmisión simultánea. Eso es falso. Eso es falso. Lamentablemente, algunas personas, entre ellos legisladores, entraron al salón de sesiones sin pasar por la mesa donde se estaban distribuyendo los aparatos que se colocan para traducción simultánea. Había traducción simultánea en varios idiomas. Habían 400 aparatos dispuestos para esto. Lo que pasa es que una parte de los asistentes no buscaron los aparatos y después se dieron cuenta que el señor Ban Ki-moon pues no habló en español. Y entonces no pudieron algunos, una parte, entender lo que dijo Ban Ki-moon. Probablemente esas personas fueron las que también hablaron con periodistas y le dijeron que no había traducción simultánea. Sí había traducción simultánea, porque estaban allí los aparatos a través de los cuales se recibía la traducción de la participación del señor Ban Ki-moon. Entonces, el secretario general de las Naciones Unidas pasó por la República Dominicana, porque la verdad, y esto lo destacaba ayer, escuchaba a Nibelka Rosario en El Sol de la Tarde, que decía, bueno, este señor pasó. Es cierto, porque incluso el tiempo del que
disponía para la República Dominicana era de un tiempo de paso. Era un tiempo de paso. Un señor que va a llegar a un país, que llega prácticamente para una ceremonia en la noche, para reunirse con el presidente de la República. Es una cosa muy deprisa. Y bueno, él estuvo en Palacio Nacional la noche, estuvo la noche del martes. Y entonces el miércoles, es decir, ayer, estuvo en la reunión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados. Allí ha venido él a pedirnos a nosotros compasión para las personas que están en condiciones de apatridia, una condición que realmente no existe en la República Dominicana, porque si aquí existiera alguna persona que es de nacionalidad haitiana y no alcanzara una documentación dominicana o no estableciera su situación migratoria en la República Dominicana por lo establecido en la Constitución de Haití, esa persona tiene una nacionalidad. La apatridia es una condición en la que la persona no tiene una nacionalidad atribuida. Entonces, vino a hacer énfasis en los puntos que caracterizaron la campaña internacional que se desarrolló contra la República Dominicana. Desde luego, una campaña internacional con apoyo local, porque aquí hay mucha gente que se ha identificado y ha sido parte de esta campaña internacional que se ha articulado contra la República Dominicana. Entonces vino aquí haciendo alusión de una serie de cosas que en la República Dominicana realmente pueden darse manifestaciones aisladas, pero no un comportamiento del dominicano que sea racista, que sea discriminatorio. Y en su discurso, independientemente de que hizo reconocimiento de la ley de naturalización, de que hizo reconocimiento de una serie de cosas, dejaba una serie de insinuaciones que descubrían cuál era el objetivo real de su paso por Santo Domingo, en un momento en el que esta no es la prioridad del mundo, ni es la prioridad de las Naciones Unidas, que tiene conflictos más serios que atender, como lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, como lo que está ocurriendo con esta matanza en la franja de Gaza. Entonces, la ONU, que parece indiferente frente a este drama, tiene, parece que, unas prioridades un tanto distorsionadas. Y a eso vino este caballero. Pero en el día de ayer, en esta reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, se produjo lo que nos contaba inmediatamente después, ayer, Vinicio Castillo Semán, aquí al final del Sol de la Mañana, y lo que reseñan en el día de hoy los impresos. Los impresos. Un discurso del doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, que respondía todas estas infamias que se siguen repitiendo y de la que gente como Ban Ki-moon han venido a hacerse eco a la República Dominicana. Entonces, en sus palabras, que fueron no solo recibidas con entusiasmo, con si se quiere, de desagravio por las personas que estaban allí, sino que también han tenido la misma receptividad entre la mayoría de los dominicanos. Somos un país, tal y como destacaba el doctor Reinaldo Pared Pérez, donde
los hermanos haitianos, pues participan en muchas de las actividades productivas de la República Dominicana sin ninguna suerte de discriminación. Aquí no existe eso. Eso usted podrá tener expresiones aisladas, y estas expresiones aisladas pueden ser incluso más del orden socioeconómico que racial, aunque no están justificadas de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera. Estamos en un país donde se acaba de hacer un esfuerzo extraordinario para dar respuesta humanitaria a una decisión legítima de un país que, como todos los países del mundo, tiene derecho a poner controles, porque este país no se va a poder desarrollar si no se organiza. Si un país no se organiza, un país no se puede desarrollar. Y entonces un país tiene que tener su casa en orden en todos los sentidos. Los dominicanos tenemos pleno derecho a poner orden en nuestra casa. Claro que debemos hacerlo con sentido humanitario, perfecto. En ese esfuerzo estamos, porque el plan de regulación y la inversión que está haciendo el Estado Dominicano, yo creo que es un esfuerzo extraordinario por demostrar que el problema nuestro no es contra nadie. El problema nuestro es que tenemos que organizarnos, y ojalá que Haití pueda hacer lo propio también, organizarse como Estado para que pueda desarrollarse, porque sin eso no hay desarrollo. Entonces, estas palabras de Reinaldo Pared Pérez yo creo que representan la dignidad del pueblo dominicano frente a un nuevo intento de irrespeto, de desconsideración contra un país que no puede dar mayores muestras de solidaridad, como lo destacaba Reinaldo Pared en este discurso de ayer, frente a nuestros hermanos haitianos. Muy oportunas sus palabras, y por eso han merecido todo este despliegue que tienen en distintos medios de comunicación. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, hay dos temas que voy a tener que hacer una fusión ahí de varios temas, porque la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios esta semana se había pronunciado contra una iniciativa que permite la incursión del Estado Dominicano a través de la Corporación de Empresas Eléctricas del Estado en la generación eléctrica. Y entonces hay un aspecto allí de este proyecto que incluyeron los diputados, que elimina el requisito de la licitación en los casos de contratación de las generadoras, mientras estas estén, de las distribuidoras, que puedan contratar energía a largo plazo mientras estén en manos del Estado. Es decir, que pone en manos del Estado un privilegio. Entonces, Ángel plantea que esto, desde luego, crea un desnivel en el terreno para la competencia, es decir, crea unas condiciones desigual para la competencia, que es violatorio en algunos aspectos, incluso a la propia ley de función pública, al principio de la igualdad, etcétera, etcétera. El caso es que ayer el Senado de la República, contrario a este criterio que había externado Ángel, aprobó en primera lectura esta iniciativa que permite la participación del Estado en la generación eléctrica. Tenemos que ampliar sobre esta temática y sobre este debate, porque yo creo que cualquier cosa todavía estamos en la posibilidad de contribuir a que se esclarezca, y si es necesario que se revisen algunas de las cosas que están planteadas allí, pues que se revisen. Otro tema es el de una encuesta que se dio a conocer en el día de ayer. Esta encuesta es de una firma que se llama CIES, la encuestadora CIES Internacional, que ha presentado una encuesta
muy favorable para el Partido Revolucionario Dominicano y sobre todo en la coyuntura actual para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por lo de la competencia interna del PRD. Y entonces presenta unas mediciones hechas desde luego a la mayor conveniencia para el PRD, porque teniendo el PLD varios candidatos presidenciales y candidatos presidenciales muy activos, como es el caso de Reinaldo Pared Pérez, como es el caso de Francisco Javier García. Sin embargo, en ninguno de estos escenarios esa encuesta ni mide a Francisco ni mide a Reinaldo frente a los aspirantes del PRD. No lo mide a ninguno, sino que mide básicamente al aspirante con el que la oposición se sentiría más cómoda en las próximas elecciones, que es justamente Leonel Fernández. Entonces, en este escenario habría segunda vuelta, y todo el mundo sabe que la segunda vuelta sería desoladora, porque aparecería el PLD con Leonel Fernández con 44.5, el PRD con Miguel Vargas con 33.2, y Hipólito Mejía y la Convergencia con 11.4. Entonces habría un panorama de segunda vuelta, y el panorama de segunda vuelta, todo el que analiza con cierta objetividad sabe que en ese escenario es de derrota para el PLD. Entonces, yo quisiera ver otros detalles de la encuesta, pero evidentemente que ahí hay una tendencia muy favorable para el PRD, muy favorable para Miguel Vargas. Entonces, aunque ellos dicen que la encuesta no la pagó nadie, que la encuesta ellos la hicieron por sus propios mecanismos y que con ella tratan de acreditarse e introducirse en el mercado dominicano, es evidente que esta encuesta puede haber estado facturada por el PRD en la parte del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Es sencillamente una especulación, porque de eso yo no tengo prueba. Entonces, señores, finalmente, miren, hay algo que se ha planteado que nosotros no nos hemos hecho eco de eso. Y uno a veces se pregunta, pero bueno, hay temas que tú lo puedes obviar y hay temas que no se pueden obviar. Y además, cuando las cosas no se tratan correctamente en los medios de comunicación, entonces como aquí todo el mundo hoy tiene medios de comunicación, porque todos tienen posibilidad de compartir sus mensajes en las redes, entonces se amplían muchas distorsiones. Entonces, ¿cuál es ese tema? Miren, en el día de hoy vemos una respuesta que el licenciado Melanio Paredes ofrece a una auditoría de la Cámara de Cuentas en el Ministerio de Educación. Y él hace algunas aclaraciones que yo creo que son atendibles. Dice, bueno, se publicó la auditoría, pero no se hizo reseña de las respuestas que en el momento de la auditoría se ofrecieron, que aclaraban varios de los puntos que la auditoría planteaba. Usted sabe que cuando se hace una auditoría, la Cámara de Cuentas, por ley, tiene que dar oportunidad de una réplica a los auditados, y realmente ahí muchas cosas se aclaran. Y eso tiene que ser contemplado y asentado en una auditoría. Si eso no se hizo, pues Melanio realmente tiene razón. Pero ¿qué ocurre? Que Melanio da respuesta a esta cuestión de la auditoría, pero hay un acontecimiento o hay un hecho que amerita una respuesta. Amerita una respuesta que lo podemos dejar pasar como quien ve llover en un país sin instituciones, pero no es un hecho que se puede dejar pasar así por alto.
o que, bueno, yo voy a ser indiferente frente a eso. Señores, aquí hay un caballero que ha dicho y que tiene colgada en su página de Facebook una información en la que esa persona se incrimina, porque esa persona dice que le entregó 53 millones de pesos a Melanio Paredes. Ese es el señor Karim Abu Naba, que le entregó a Melanio Paredes 53, le habría entregado 53 millones de pesos como un soborno para la aprobación de un permiso para una refinería, creo que estaría instalada en Montecristi. Que ese permiso le saldría unos días después de las elecciones del 2008. Melanio Paredes era entonces ministro de Industria y Comercio. Y entonces después pasó al Ministerio de Educación. Sin embargo, este acontecimiento se habría producido siendo Melanio Paredes, pues, ministro de Industria y Comercio. Y yo me pregunto, señores, si a alguien se le ocurre decir que le dio 2 millones de pesos a un sindiquito, y excúseme, de cualquier lugar, de un distrito municipal, ya el síndico estuviera preso, procesado y suspendido. Con Laura Guerrero, la encargada de persecución de la corrupción, anunciando todas las cosas de las que supuestamente se acusa a ese síndico. Entonces, un empresario dice haber sobornado, lo confiesa públicamente, lo tiene colgado en su página, y esta es la hora que el Ministerio Público no ha llamado a ese señor para hacer las indagatorias del lugar, que debió ser llamado para hacer las indagatorias del lugar. Eso es por parte del Ministerio Público, que por parte de Melanio Paredes también, porque si usted ha respondido una cosa como esta, usted demuestra que como político usted no quiere que su nombre esté asociado a cuestiones negativas. Entonces, ¿por qué usted responde una cosa y no responde la otra? ¿Por qué no responde la otra? Bueno, porque lo otro no tiene importancia. Sí tiene importancia. Sí tiene importancia, porque no es una gente que está especulando. No es un medio que está especulando. Es una persona que asegura haber entregado un dinero. Asegura haber entregado un dinero. ¿Y quién es la persona que asegura haber entregado un dinero? Una persona que tenía derecho a picaporte. Derecho a picaporte, es decir, una persona que cuando Melanio Paredes era ministro de Industria y Comercio, tenía despacho abierto, que entraba por la puerta trasera cuando le daba su bendita gana a ese despacho. Que podía llegar en un helicóptero y entrar por la puerta de atrás, como lo hizo varias veces, a ese despacho. ¿Quién es el que hace esa acusación? Una persona que todo el mundo sabe cuáles son los vínculos que tiene en términos familiares. Un hijo de su padre. Y todo el mundo sabe cuáles son los vínculos de su padre en términos políticos y lo que él mismo ha tenido. Pero ¿qué ocurre? Que si bien es cierto que esto se cuelga ahora y esta persona reitera eso ahora y lo coloca ahora y lo mantiene como un desafío, un desafío que llega al extremo de que está ofreciendo 4.3 millones de pesos a un abogado que quiere encargarse de su reclamo. Resulta que si bien es cierto que eso se ha colgado ahora, este señor tiene mucho tiempo repitiendo y diciendo eso. Y eso había encontrado eco hace un tiempo y está por ahí en las redes, en el propio entorno familiar del expresidente Leonel Fernández. Había encontrado eco, es decir, que gente había
apoyado eso y había afirmado eso. Entonces, no merece que una cosa como esa se investigue. Entonces, si no se investiga una cosa como esa, ¿qué es lo que se va a investigar? ¿Qué es lo que se va a investigar en la República Dominicana? Y si no merece respuesta una cosa como esa, ¿qué merece respuesta? Cambio y fuera.